Ricardo Aguilar, abogado de la jueza Angélica Sánchez, está con nosotros. Gracias por acompañarnos, abogado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias por la participación y dar a conocer algunas cuestiones que están sucediendo en el caso de la licenciada Angélica. Muy bien, gracias. ¿Usted sí pudo entrar ayer a esta audiencia? Sí, es correcto. Nosotros con la designación como defensores particulares, desde un principio es que hemos estado al tanto del asunto. Ajá. A su juicio, o con su experiencia, ¿esta audiencia se desarrolló apegada a derecho? Si se refiere al tema de la publicidad, entendemos que el Código Nacional y la Constitución establece ciertos principios y uno de ellos es el de la publicidad a efecto de darle transparencia a los procesos en un Estado democrático y al menos en lo que vimos en el desarrollo de la misma no advertimos que se haya vertido alguna información sensible como se había manejado inicialmente que impidiera que entraran tanto medios de comunicación, personal público y desde luego el personal del alto comisionado de la ONU que tuvieron toda la intención de estar ahí para dar fe sobre el tema del respeto de los derechos humanos de la licenciada. Que no se permitiera la entrada de quienes querían estar ahí, de la ONU y del Instituto de Defensoría Pública de la Federación, pues no da pie a muchas cosas. Ahora, en cuanto a lo que el juez consideró para vincular a proceso a la jueza, ¿corresponde realmente a la realidad? Bueno, el juez escuchó los argumentos de las partes de la institución del Ministerio Público y de la Defensa y nosotros estamos convencidos de que con los argumentos vertidos y con los registros que presentamos era suficiente para que el juez se diera una resolución en sentido contrario, dado que las afirmaciones de que se asentaron hechos falsos o que no le constaran a la licenciada Angélica derivado de la información que se vertió en la audiencia, consideramos que la resolución del juez podría haber sido en un sentido distinto y no en la de vincularla a proceso. Claro, además de que, según el comunicado del Instituto Federal de Defensoría Pública, no abrió a debate el tema de la prisión preventiva, 1 año de prisión preventiva. Esta se impuso en la etapa inicial hace 6 días aproximadamente. Sí. Nosotros presentamos un escrito hace 2 días y medio aproximadamente, donde solicitamos la revisión de la medida cautelar, dado que generamos algunos actos de investigación tendientes a controvertir a aquellos que sirvieron para su imposición y de manera contraria a lo que dice el código, que en 48 horas se tiene que abrir un nuevo debate, de considerar que se han variado estas condiciones de carácter objetivo. Al día de hoy, hasta este momento, no hemos recibido notificación de la celebración de esta audiencia. Ciertamente se abordó en algunos minutos este tema ante el señor juez y refirió que nos iba a poner en conocimiento por escrito, dado que la solicitud se había hecho también por escrito, pero tampoco hemos recibido notificación para poder abrir debate de nueva cuenta. Abogado, sé que es difícil litigar en medios, pero me remito al tuit que leía yo hace unos instantes de Cuitláhuac García, y pues él hace acusaciones ahí directas, incluso los pone en mayúsculas. Dice: la jueza es imputada por poner mentiras en un documento legal firmado por ella, como el hecho de, y lo pone en mayúsculas esto, inventar un amparo que no existe con la finalidad de presionar al director del penal para que libere a un delincuente. Y ahí hace una pregunta, pero ya está haciendo una acusación muy seria el gobernador del estado de Veracruz. Sí, partimos de la base que litigar en los medios, como bien lo dices, es un tanto complejo, es complicado. Sin embargo, pues la información que dice el señor gobernador, si bien en un principio deriva de una acusación que hace la propia fiscalía, lo cierto es que dentro de la audiencia que se lleva a puerta cerrada, se demostró con los datos de pruebas, incluso así lo puso en conocimiento
el juez de control, que para él quedaba en claro que se había tratado de una situación de un error de carácter, bueno, de un número de un juicio de amparo que tenía se asentó con una terminación 3, cuando lo correcto era una terminación 7, pero ese amparo al que se aludió en su contenido y la relevancia que tenía para el caso, sí existe, está radicado en el primer juzgado de distrito con residencia en Coahuila, en Saltillo Sí. específicamente, y bueno, fue un tema de haber asentado un número, pero bajo un error tipográfico, dado que presentamos las constancias que avalaban la existencia de ese juicio de amparo de otro justiciable. Exacto. Y también, bueno, pues ya la dice, la señalan como mentirosa. Dice, si la jueza mintió en el documento legal emitido por ella para beneficiar a un delincuente, debe ser alabada, reconocida y defendida a capa y espada o debe llevarse a juicio. Y pues digamos que las palabras, sea como sea, esta persona sigue siendo el gobernador de Veracruz, pues estas palabras pesan ante la opinión pública, pero pues también ante un juez o ante un juez que depende de un tribunal superior de justicia, pues cooptado por el Ejecutivo de Veracruz. Sí, la situación de las consecuencias que tienen de las manifestaciones, que son desde luego, las entendemos de carácter subjetivo, ya que ese tipo de calificativos hacia las partes procesales o hacia una persona que está siendo investigada, desde luego no se dan al interior de una audiencia y ni siquiera un juez lo permitiría. Sin embargo, al final que tenga la razón el Ministerio Público en sus afirmaciones de haber asentado hechos falsos, eso se va a ir dilucidando y nosotros estamos convencidos de que tenemos los elementos de prueba materiales que existen, de que realmente nos asiste la razón y desde luego esta situación de que pueda pesar en las determinaciones de carácter judicial, jurisdiccional, los señalamientos que hace el señor gobernador, pues siempre hay que conceder el beneficio de la duda hacia los órganos jurisdiccionales, aunque la realidad y lo que estamos viendo, no solo en este asunto, sino en muchos otros, lamentablemente, es que va en un sentido contrario. Muy bien. Finalmente, abogado, le preguntaré, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá después de esto que se decidió ayer en este juzgado allí en Pacho Viejo? En principio, estamos trabajando con el medio de impugnación, que sería de carácter extraordinario. Desde luego no acudiríamos a instancias del Estado bajo un medio de impugnación ordinario. Esto sería a través del juicio de amparo, por un lado. Por otro, con relación a la imposición de la medida cautelar, estamos trabajando también con la cuestión del amparo a efecto de poder lograr en la brevedad posible y que permitan las resoluciones de los órganos federales obtener la libertad lo más pronto de la licenciada Angélica y que tratándose de delitos que no ameritan una prisión preventiva de carácter oficiosa y que también advertimos que no hay suficiente argumentación y que se haya demostrado la necesidad de la justificada, que ella pueda seguir con el proceso hasta la última consecuencia y demostrar su inocencia, pero que esto sea en libertad, ¿no? Sí. Y nada más para que me aclare, por último le pregunto sobre este amparo que decían que ella tenía y para no ser detenida y que mostró aquí en la Ciudad de México y que no era, si era válido, no era válido. Sí, es un amparo, bueno, este es un primer amparo que se promueve ante la posibilidad de existir una orden de aprehensión en su contra. En su momento entendemos que se dan las notificaciones por parte del juzgado de distrito correspondiente y se ejecuta esta orden en la Ciudad de México. Entramos en un debate ante el juez de control y le indicábamos que no estaba, no era plena ya no eran plenas las notificaciones que se habían realizado en el sentido de que no se había integrado la litis por completo y que se podría estar incurriendo en una violación a la suspensión. Y con relación a ese amparo, aun y cuando dimos estas explicaciones, el juez tomó la decisión de seguir adelante con la audiencia inicial, obviamente detenida la licenciada Angélica,
lo que hicimos es que promovimos dentro de ese amparo un incidente de violación y o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. Es algo que ya se está ventilando y que en su momento la juez de distrito correspondiente emitirá la resolución en el sentido de indicar si realmente hubo violación a la suspensión o no en función de las fechas de la notificación que recibió el juez de control. Pero ese es por un lado, independientemente de que estamos promoviendo un amparo diverso con relación directamente a la medida cautelar impuesta. Gracias, abogado. Muy amable por esa entrevista, el abogado Ricardo Aguilar, abogado de la jueza Angélica Sánchez. Buenas tardes al abogado.